Ok, este va a ser un video distinto. Para esta oportunidad me gustaría aclarar un tópico recurrente en todas mis reviews, que es el tema de la puntuación, que quizás puede ser confuso o un concepto difuso para muchas personas. Quizás hay muchos que no creen en algo como puntuar el arte, o quizás hay muchos a los que no le importa un carajo y bueno, este video no es dedicado para ellos. Pero en fin, cuando eres alguien tan apasionado por lo que hace, y tan intrigado y tan curioso por esta cuestión que se llama el arte, a diario te haces este tipo de preguntas y tratas de llegar quizás a un 20% de entendimiento de esta jodienda. Así que, en fin, quiero partir de la premisa de todo este tren de pensamiento y de mi retórica, que es la siguiente. En el arte no hay respuestas correctas ni incorrectas. Tenemos que partir del hecho de que es un proceso creativo subjetivo, marcado por el sesgo ideológico, político y por el bagaje cultural y personal de cada persona. Por ende, cada creador es distinto y no hay un artista igual que otro dentro de los 8 billones de humanos que habitamos en esta tierra. Sí, el artista es fiel a su visión, ¿no? Y con esto me refiero a que desde que nacemos, los colores que vemos, las comidas, los sabores, el gusto que adquirimos por la comida, nuestros amigos, la sociedad, nuestro país, la cultura que nos rodea, la cultura con la que decidimos empaparnos en internet, todo esto conforma quiénes somos y nuestro gusto y nuestro aprecio por la cultura y el arte. Entonces, ¿qué quiero decir con todas estas bajas? Que no es incorrecto decir que To Pimp a Butterfly, por decir un ejemplo descabellado, es el peor álbum de la historia, ni es incorrecto o correcto decir que es el mejor álbum de la historia. Simplemente hay criterios y hay personas con gustos distintos y con bagajes culturales distintos. Ahora, partiendo de esa premisa, ustedes se preguntarán, ajá Rodrigo, pero ¿qué coño madre tiene que ver eso con la puntuación? Y eso me trae al segundo punto. El hecho de hacer una crítica, el hecho de hacer una review, para mí implica un proceso creativo, porque la crítica se basa en exteriorizar con un argumento consistente, sólido, exteriorizar con palabras sensatas y conmovedoras para la audiencia lo que tú sentiste al experimentar esa obra. ¿Y qué es una obra de arte? ¿Cuál es el trabajo de un artista? Llevar a lo visible lo invisible, hacer de una forma tangible, sea en pintura, sea en música, sea en una película, lo que sea, esos sentimientos y esas emociones ambiguas y abstractas que tú sientes por dentro. Eso es lo que hace, crear algo desde cero. Y el hecho de hacer una crítica también es un acto creativo. No estoy diciendo que sea una rama del arte, pero es un acto creativo. Estás visibilizando lo que tú sientes y tu tarea como crítico es hacerlo de la forma más sensata posible, con los elementos que dispones hasta el día de hoy y con tu bagaje cultural. Ahora, mi punto con esto es que ninguna crítica, al ser un acto creativo, está ni en lo correcto ni en lo incorrecto, porque estamos en el campo del arte. Esto no es la ciencia donde hay verdades universales como que 2 más 2 es 4 y como que, qué sé yo, hechos biológicos. Una célula es una célula, una neurona es una neurona, no tenemos dudas de eso. Por eso, para mí como espectador y como crítico, lo mejor que puede generar una crítica en ti es incomodarte y hacer que te replantees tu criterio con respecto a una obra y entender de dónde viene la opinión del crítico. Y la base en todo este escenario que se llama la crítica del arte es que hayan opiniones distintas para que yo pueda enriquecer mi criterio como espectador y decir, es verdad, me llamó la atención el color y la ejecución de esta obra, pero quizás esta obra de este otro pintor lo ejecuta mejor y con un trasfondo y una base más sólida, y me impresiona y me impacta más la historia de este tipo y cómo llegó a esto, etcétera, etcétera. Ese es el viaje. Ahora, llegando al tema de la puntuación finalmente, considero que la puntuación en la crítica es algo elemental, importante y definitivo en una crítica. No, en lo absoluto. Para mí es un elemento banal, súper prescindible. La única razón por la que yo doy puntuaciones en mis críticas es por el formato que decidí escoger para hablar de música. Si yo hiciera ensayos sobre artistas y bandas, etcétera, obvio, no hace sentido meter una puntuación al final del puto video. Si yo fuera un divulgador musical, no hace sentido porque no es mi oficio. Pero en este mundo de la crítica considero que puede tener cierto grado de utilidad darle una puntuación a las reviews exclusivamente como un índice, como una referencia, digamos,
de qué tan conmovido estuvo Rodrigo Romero el día que escribió y grabó esa crítica con respecto a esa obra. Escuchen bien. Imaginemos que hay una escala del 1 al 10 de qué tan conmovedora es una obra. Fíjense que no estoy usando la palabra ni bueno, ni malo, ni correcto e incorrecto. Conmovedora. Digamos que estoy haciendo una review de un disco de El Prieto, hoy en día 7 de junio. Si yo le doy un índice, una referencia, una puntuación de 8 de 10 a un disco del Prieto hoy en día, significa que el Rodrigo del 2022 del 7 de junio se estaba sintiendo conmovido de esa forma por esa obra del Prieto. Y recordemos que el arte es exteriorizar sentimientos volátiles, abstractos, etc. Y puede que el Rodrigo del 2023 no se sienta igual que el Rodrigo del hoy, del 2022, con respecto a esa obra. Así que es un índice. Puede que en el 2023 esa obra me parezca un 4 y tenga los argumentos para defenderlo. Así que mi punto con esto es que no hay ninguna verdad universal en el arte y yo interpreto la puntuación como una referencia y creo que uno como espectador, y de hecho yo lo tomo de esa forma, debería ser un índice de qué tan conmovido estuvo el escritor, el crítico, el reviewer, etcétera, cuando tuvo un contacto con esa obra. Ni más ni menos. También evidentemente para los que se dedican a esto sirve como una especie de archivo, tiene un uso práctico y pragmático, ya que para mi fanbase puede ser una información útil saber a qué discos de hip hop les di un 7 de 10. Lo cual no significa que todos los 7 me hayan conmovido de la misma forma, sino que en ese subgénero y en la obra en específico de ese artista yo consideré que en ese momento cuando hice la review me conmovió un 7 de 10 por dar una referencia, un puto número, etc. Es decir, un 7 de 10 a un Jowell y Randy no es el mismo 7 de 10 que un 7 de 10 de Kendrick Lamar o un 7 de 10 de Bach o un 7 de 10 de Led Zeppelin, etcétera, etcétera. Todo es contextual y hay que situarse en el momento histórico, en el propósito de la obra, en la línea estética, en la línea editorial, en la ejecución, etcétera, etcétera. Así que lo que quiero decir con todo esto, finalmente, con toda esta habladera de pendejada, es que no se tome muy en serio la puntuación. Veo que hay mucha gente que se siente aludida, que se molesta cuando Pitchfork, por ejemplo, le da un 6 de 10 a su álbum favorito y ni siquiera leen la fucking crítica. Es decir, el escenario ideal sería que ni vieran la puntuación al encontrarse con una crítica, un video, etcétera, etcétera. Vean el contenido, procesenlo, mastíquenlo y pregúntense ustedes mismos, ¿hace sentido lo que dijo este crítico de la obra? ¿En qué cambia mi criterio? ¿Estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo? Eso es lo que ustedes deberían preguntarse y leer la crítica completa antes de decir, no, esta opinión no vale nada porque no le dio la puntuación que yo quería al disco que yo quería. Así que esa sería la vuelta, esa es la retórica, ese es mi tren de pensamiento de por qué creo que la puntuación es algo banal, prescindible, simplemente un índice y ya de cómo me sentía en ese momento con el disco y punto y aparte. No hay verdades absolutas en el arte, seguiré defendiendo eso, por eso decidí hacer este proyecto, por eso decidí dedicarme a esto, porque el internet es una de las mayores bendiciones de la humanidad, aunque puede ser una gran maldición en muchas ocasiones. Lo ideal, la utopía, es no parcializarse y ver opiniones contrarias a lo que uno siente y piensa de alguna obra para enriquecer tu criterio y entender, ya entiendo por qué a este tipo no le gusta y le parece una mediocridad este proyecto que a mí me fascina. Capaz puedo agarrar algo y quedarme con una información de utilidad para mí de esa crítica y enriquecer mi visión sobre el arte. Quizás de eso se trata, ojalá todos lo interpretaran así. Esto sería el video por hoy. Espero que alguien le encuentre algo de utilidad y si no, pásenselo por el forro del culo y nos vemos en la próxima edición. Yo soy Rodrigo Romero y esto es mi canal de YouTube WR, Patreon. Si considero que quedó lo suficientemente bien este video, capaz vaya para YouTube en un futuro, no lo sé. Nos vemos en la próxima edición. Los amo. Chao.